de esta sesión. Bueno, primero agradecerles la invitación bueno, me parece que es pues muy ambicioso el tema. Hablar de comportamiento electoral y de participación electoral nos da para muchísimas horas de sesión, pero bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible para que podamos terminar en el tiempo que está contemplada la sesión. Más o menos lo que vamos a estar platicando es, bueno, primero explicar un poco qué es el comportamiento electoral, para qué sirve, por qué lo estudiamos, etcétera, cuáles son algunos de los elementos que nos sirven para el análisis, una parte breve sobre la participación como una forma de comportamiento electoral y terminar pues con un breve apartado sobre concurrencia y participación electoral, haciendo una comparación del proceso electoral 2017-2018 y el proceso electoral 2018-2009, un poco para que puedan ver en términos gráficos esta relación entre la concurrencia de elecciones federales y locales en términos de la participación. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. El comportamiento electoral es básicamente una rama o un apartado de lo que conocemos como comportamiento político, es decir, tiene que ver con la forma en la que las y los ciudadanos se conducen en términos de las relaciones que tenemos con el sistema político. Entonces, en este sentido, una de las primeras cosas que tenemos que definir es, dentro de este modelo de comportamiento político, es quién participa. En el caso de los sistemas democráticos, se asume pues que participamos todas y todos, todas las personas que cumplen con los requisitos sobre todo de edad y de ciudadanía, pueden participar. Evidentemente también implica que todos participamos igual, todos y todas, que todos y todas tenemos el mismo derecho a participar. Y esto, por supuesto, mete un tema importante en términos de la discusión que se tenía en el siglo XVIII, XIX, en términos de que solamente podía participar electoralmente, no solamente como votante, sino también como candidato o candidata, aquella persona que tenía más conocimientos o que tenía una posición económica que le permitía en principio no tener propiedades y pagar impuestos, lo que lo hacía parte de lo que ahora llamaríamos el padrón electoral, pero sobre todo esta parte de tener la posibilidad de participar, insisto, tanto como candidato o candidata o como elector, en la medida en la que había una diferenciación social importante. Entonces, un poco lo que nos preguntamos desde el comportamiento electoral es qué es lo que se tiene que hacer para que las y los ciudadanos dejemos de perseguir únicamente intereses individuales y empecemos a coordinarnos en términos de otro tipo de actividades colectivas. Y aquí, pues hay muchísimos elementos que tienen que ver. Por un lado, tenemos una serie de recursos individuales, como es la edad. Sabemos que los jóvenes son el segmento de población que menos vota, tienen una participación más o menos importante cuando cumplen 18 años y cuando estrenan su credencial para votar, pero en el segmento de 19 a 25 años votan incluso menos que las personas de más de 65 años, las cuales, pues evidentemente por cuestiones muchas veces de salud y demás, es más difícil ¿no? que grupos de edad más grandes salgan a votar, pero a pesar de eso, los grupos de edad entre 65 y 75 votan mucho más que los jóvenes de 19 años. Entonces, la edad es un tema que nos importa en términos del comportamiento electoral. Por supuesto, la escolaridad, el tiempo disponible, los grupos y las organizaciones a las que pertenecemos. Se asume que las personas que participan en diferentes tipos de organizaciones sociales, políticas, ¿no? Desde organizaciones vecinales, asociaciones de colonos, asociaciones de padres de familia, etcétera, por su disposición a participar en este tipo de organizaciones y redes, también serían más proclives a participar electoralmente, etcétera. Y bueno, por supuesto, el interés que tenemos cada uno y cada una en términos de política también nos habla de qué tanto estaríamos dispuestos a entrarle ahora sí que a esta discusión. ¿Qué es el comportamiento electoral? El comportamiento electoral, quizá una de las definiciones más sencillas, es esta definición de la doctora Jacqueline Pechard,
que es la conducta que vincula a la sociedad con el Estado y se manifiesta a través del voto. Es decir, es nuestra forma más sencilla de participar políticamente y evidentemente esto nos vincula como ciudadanos y con las instituciones del Estado. Y bueno, pues el elemento es sencillo porque solamente requerimos ir a votar, aunque como vamos a ver, de pronto no resulta a veces tan sencillo. Y un elemento importante del comportamiento electoral es que se dice que es de naturaleza institucional y convencional, es decir, nosotros no podemos ir a votar cuando se nos pegue la gana, vamos a votar cuando se establece que hay elecciones y votamos dependiendo de lo que la ley establezca en términos de qué cargos están en disputa, cuándo vamos a votar, en dónde vamos a votar, por qué cargos, etc. Entonces, el comportamiento electoral, por un lado, tiene este elemento convencional e institucional en términos de cuándo votamos, por quién votamos, dónde votamos, etcétera, y por otro lado tiene la parte de vínculo entre nosotras como ciudadanas y ciudadanos y el Estado. Ahora, ¿por qué es importante el voto? Porque el voto sabemos que es el acto político más importante en cualquier sociedad democrática, porque es lo que nos permite expresar nuestras posiciones ideológicas, programáticas, nos permite elegir a quién nos va a representar o gobernar y también nos permite quitar del poder a quien decidimos que no cumple con los requisitos o con las promesas de campaña que había presentado. Y bueno, evidentemente el voto, parte de su relevancia tiene que ver con las funciones que cumple en términos sociales. Y estas funciones son básicamente la legitimación, es decir, una persona llega a un cargo público, ya sea de representación, como es el caso de los diputados, las y los diputados, tanto locales como federales, las y los senadores, o cargos de gobierno, como en el caso de la presidencia de la República, las gubernaturas de los estados, y el tema de los ayuntamientos, que es, pues, que tiene componentes mixtos, digamos. Por otro lado, es un mecanismo para limitar el poder en la medida en la que se establece cuándo se vota, por qué cargos se votan, durante qué periodo. Entonces, eso permite que nadie se haga del poder de manera, pues, digamos, autoritaria o arbitraria. Por otro lado, nos funciona como un elemento de control político. A través del voto, como mencionaba, nosotros podemos poner representantes y gobernantes, pero también quitarlos, sobre todo cuando pensamos en modelos que implican la reelección, como vamos a ver por primera vez en el caso de la elección federal de este año, para diputados federales, en el que nosotros podemos identificar la gestión que ha tenido, en este caso, una o un diputado, y definir si queremos que sigan llevando a cabo esta función o no. Y finalmente, una de las funciones más importantes, que sobre todo es la que da origen a estos modelos de votación, tiene que ver con el cambio político, ¿no? El cambio político pacífico, es decir, la posibilidad que tenemos de elegir representantes y gobernantes a través de mecanismos institucionales que no requieran un conflicto armado, una revolución, un golpe de Estado, etcétera. Evidentemente, el voto, bueno, pues es el derecho político más extendido. Uno de los, o algunos de los principios más importantes del voto es la universalidad del acceso, es decir, todas y todos podemos votar siempre y cuando cumplamos con estos requisitos mínimos. Por otro lado, la equidad de la influencia. El voto del presidente de la República vale igual que el voto de una mujer indígena en una zona rural o que un estudiante, etcétera. Bueno, evidentemente el carácter privado de la emisión, ¿no? Esta máxima que antes decíamos un hombre, un voto, y que ahora ya nos incluyeron también a las mujeres, y entonces hablamos de una persona, un voto, ¿no? Uno y solamente uno, de manera que podamos garantizar esta equidad. Ahora, el tema central de cualquier análisis o cualquier estudio electoral tiene que ver con el comportamiento electoral como una parte del sistema político en el que se da y que, ¿para qué nos sirve el comportamiento electoral? Bueno, primero, para conocer las razones por las que las y los ciudadanos participan o no participan en las elecciones. Finalmente, votar es una forma de comportamiento electoral, pero no votar también, el decidir abstenernos en un proceso electoral es una forma o una manifestación de comportamiento electoral. Y en segundo lugar,
saber las razones por las que las y los ciudadanos otorgan su voto a determinada candidata o candidato o partido, ¿no? Porque en algunas ocasiones votamos por el candidato o la candidata de un partido para el cargo de presidente de la República y por otro para el Senado y por otra para la Cámara de Diputados y por otra para la gubernatura, etcétera, ¿no? Lo que estamos buscando desde los estudios del comportamiento electoral es identificar qué pasa por la cabeza de las y los ciudadanos a la hora de acudir a la casilla a votar o de no acudir a la casilla a votar y a la hora de elegir a cada una de las y los candidatos y los partidos. Y en segundo lugar es importante porque nos permite justamente identificar cuáles son los factores que hacen que las personas decidamos votar por uno o por otro, o por una o por otra. ¿No? Y qué pasa un poco en ese proceso. Evidentemente, para lograr eso, hay diferentes escuelas, no me voy a meter a esto porque nos podríamos echar 3 meses aquí discutiendo, pero bueno, hay 3 enfoques ¿no? muy generales que parten, por un lado, de una noción de votante distinto. Tenemos el enfoque sociológico, el psicológico y el racional, para simplificarlo al extremo. Cada uno parte de un tipo de votante distinto y de una forma de acercarse a la política, de acercarse a los partidos distinto y también de una metodología distinta para estudiarlos, ¿no? El modelo sociológico parte de que el voto es una conducta de grupo, no es una cuestión individual y que nosotros votamos en función del contexto socioeconómico, sociodemográfico y geográfico en el que nos hemos formado, en el que tuvimos nuestro proceso ¿no? de desarrollo y de crecimiento, no solo personal, sino también social, político, etcétera. El modelo psicológico parte de que tenemos producto justamente de ese entorno socioeconómico y sociodemográfico, una serie de gustos y preferencias que nos hacen acercarnos más a una ideología o a un programa político, y el modelo racional que parte de que las y los votantes al momento de acudir a las urnas hacemos una evaluación costo-beneficio y definimos a partir de eso qué candidata o candidato, o votar por qué candidata o candidato o por qué partido, voy a tener una mejor, no voy a tener un mayor beneficio. Y bueno, evidentemente, cuando analizamos los procesos electorales, nos vamos por cada una de estas 3 diferentes corrientes, o a veces se hacen análisis mixtos, y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de votantes independientes, ¿no? De estas personas que no se identifican de manera fija con un partido, pues el votante independiente es claramente un votante que es producto de este modelo racional, ¿no? A mí no me interesa ni el partido ni la ideología, lo que me interesa es las propuestas específicas o qué candidato o candidata van a postular, o cómo funcionan las campañas, o decido mi voto a partir de cómo veo la gestión de otras personas de ese mismo partido que han contendido o han ocupado cargos previamente, etcétera. Entonces, bueno, pues ¿no? es un mundo enorme toda esta discusión de cómo funcionan el comportamiento electoral, pero bueno, la idea es que podamos de alguna forma entrar a la cabeza de las y los votantes para identificar, ahora sí que en términos coloquiales, por qué demonios votamos como votamos. Y hay veces que incluso a nosotros mismos nos resulta difícil explicar por qué votamos por un candidato o candidata. Entonces, hacer un análisis de un proceso electoral pues es bien complejo, porque pues hay que considerar muchísimas variables bueno, y hay diferentes metodologías, ¿no? Podemos utilizar bases de datos agregados o podemos utilizar encuestas, pero cada una me refleja o me retrata un modelo específico de votante y entonces me va a dar un panorama particular. Ahora, ¿cómo estudiamos el comportamiento electoral? Bueno, evidentemente a través de estos 3 modelos que ya mencionaba, que cada uno de ellos tiene presupuestos teóricos específicos y además metodologías distintas, ¿no? Si yo quiero analizar el comportamiento electoral desde el enfoque sociológico, las encuestas no me sirven para nada, porque las encuestas lo que me hacen es que me reflejan el comportamiento individual, mientras que este modelo de votación es un modelo, perdón, de comportamiento electoral, es un modelo que analiza el voto como conducta de grupo. Entonces, a mí me interesan saber condiciones del grupo, no individuales. Y así sucede con los diferentes enfoques.
Y bueno, justamente como les mencionaba, la idea de los estudios de comportamiento electoral es justamente identificar cuáles son las variables que inciden o que determinan la forma en la que nos comportamos las y los electores. Y entonces hay, como decía, diferentes acercamientos, tanto teóricos como metodológicos, que nos permiten hacer este acercamiento. Ahora, hay una serie de factores importantes, independientemente del tipo de escuela o de enfoque teórico en el que nos centremos, que inciden en el comportamiento electoral. Y estos eh, factores son básicamente de dos tipos. Por un lado están los factores estables, es decir, estos elementos que son mucho más estructurales, que se centran en la forma en la que los partidos políticos se han ido implantando en las sociedades, cómo van estableciendo redes de votantes, grupos de simpatizantes o de militantes, incluso redes clientelares o corporativas. Son los que establecen la forma en la que nos identificamos de manera, ¿no? Será este proceso de identificación ideológica o programática. Y básicamente entre los factores estables está, por un lado, los factores jurídicos, es decir, evidentemente la ley se puede modificar, pero hay incluso reglamentaciones en términos de cuánto tiempo antes de un proceso electoral se puede modificar la ley, etcétera, ¿no? Entonces, los factores jurídicos, todas las leyes electorales, son estables porque nos dan la garantía de que van a funcionar de esa misma manera, al menos durante un periodo establecido, ¿no? Por otro lado, otro factor estable son los factores socioeconómicos, la clase social, la región, la religión, etcétera, ¿no? Todos estos elementos, la escolaridad, el ingreso, que evidentemente pueden cambiar, ¿no? Yo puedo cambiar de trabajo, me puedo mudar de ciudad, etcétera, pero no es algo que se dé de un día para otro, es un proceso, entonces mantienen también este tema de estabilidad. Por otro lado están los factores demográficos como el ingreso, como el género, por ejemplo. Hay estudios que muestran que las mujeres suelen ser más conservadoras cuando votan que los hombres porque son más adversas al riesgo, o que los jóvenes suelen votar por partidos más radicales, no porque los partidos radicales, no porque simpaticen más con los partidos radicales, sino porque los partidos radicales suelen ser los más nuevos y los partidos viejos difícilmente se van a mover en el espectro político ideológico para ser taquilleros, digamos, con los jóvenes, cuando tienen una base electoral mucho más grande a la que prefieren mantener. Entonces, digamos, todos estos elementos inciden y son parte de estos factores estables. Y bueno, por supuesto, elementos culturales, ¿no? Los símbolos, los valores, las creencias, todo esto, de nuevo, son factores estables que explican o que inciden en el comportamiento electoral. Y por otro lado, tenemos elementos coyunturales que justamente se dan en el momento de la campaña o de las elecciones y que modifican estos alineamientos partidistas ya existentes, ¿no? Si hay un partido político que tiene una gran ¿no? un gran apoyo en cierta región, de pronto postula un candidato que no resulta, pues, ¿no? que no le gusta a la base del partido, entonces puede ser que a pesar de esta identificación partidista que tengan los ciudadanos y las ciudadanas con el partido, opten por votar por un partido distinto solamente porque ese candidato no les gustó o porque no resultó electo o electa o bueno, postulado el precandidato que querían. Por ejemplo, en este momento estamos viendo, ¿no? los conflictos que se han dado como resultado de algunas de las precandidaturas que ha estado definiendo Morena, pero lo mismo ha sucedido en el caso del PAN, por ejemplo, en Chihuahua. Entonces, ¿cómo hay, en la medida en la que las y los ciudadanos, incluso las y los militantes de los partidos, no están de acuerdo con alguna decisión del partido, entonces esto puede hacer que voten de una manera distinta, sin que ello implique que dejen de apoyar al partido, ¿no? Yo puedo seguir siendo militante y apoyando al partido, pero decidiré votar por un candidato o candidata distinta en esta ocasión. Y entonces, bueno, estos factores coyunturales tienen que ver con la oferta concreta de candidatos y candidatas, de partidos, de los tipos de campañas. A veces hay campañas que tienen características que hacen que puedan
permear mucho más en diferentes sectores de la sociedad. Por supuesto, qué tan competitivos son los partidos también influye. El tipo de elección, no es lo mismo una elección legislativa, es decir, una elección para la Cámara de Diputados o para el Congreso local, que una elección para gobernador. Las elecciones legislativas, es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Congreso local, suelen ser mucho más partidistas que las elecciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque la gente normalmente no identifica de entrada, si pensamos en una elección de diputados locales, muchas veces ni siquiera sabemos en qué distrito vivimos. Entonces, si hay espectaculares por toda la ciudad promoviendo una candidata o candidato por un distrito, pero a mí no me queda claro en qué distrito vivo, porque además hay distritos federales y locales y es información bastante confusa, entonces la gente suele irse más por el tema del partido en las elecciones legislativas porque cuesta más trabajo identificar a la figura, mientras que las elecciones legislativas, perdón, mientras que en las elecciones ejecutivas, como para el gobernador, el presidente o el presidente municipal, es mucho más claro quién es él o la candidata y entonces pesa más el candidato o la candidata y pesa un poquito menos el partido que en las elecciones legislativas. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que hacemos cuando los que trabajamos en cuestiones de comportamiento electoral. Hay otros elementos que determinan el voto, los voy a mencionar nada más porque igual aquí nos podríamos pasar hora y media, entre ellos la ideología, ¿no? La visión que tienen tanto partidos como organizaciones con respecto a los votantes y los votantes con respecto a estas organizaciones políticas, la racionalidad de los votantes, las condiciones económicas, en qué medida evaluamos las condiciones económicas de la gestión o las decisiones en términos de gestión económica que hacen los gobiernos y cómo en función de eso decidimos votar por un partido o por otro. Evidentemente el impacto que tienen temas nacionales y locales. En este momento en México y en el mundo difícilmente el tema de la pandemia del COVID-19 no va a influir en la elección, ¿no? Favorecerá a algunos, perjudicará a otros, dependerá de los votantes, de las votantes, etcétera, pero bueno, finalmente esos temas nacionales, locales e internacionales siempre influyen en los procesos electorales y bueno, evidentemente la estabilidad y cambio en las entidades partidarias. Mientras más estables son las entidades partidarias, entonces es mucho más predecible el resultado y los partidos no tienen más claras las posibilidades que tienen. Si saben que tienen una militancia ¿no? bastante sólida, entonces por lo menos asumen que tendrán como votantes a quienes integran ese sector de la militancia. Los partidos que tienen, ¿no? que son más coyunturales, que tienen menos bases, pues evidentemente tendrán que ir en una línea diferente a la hora de hacer una campaña para buscar que las personas que no necesariamente simpatizan con ellos los conozcan y voten por ese partido. Y bueno, entramos a la parte de participación electoral, que es un tema igual enorme y complicado. Aquí un poco lo que les quiero presentar son algunos datos de los últimos procesos electorales para que vean cómo hay ciertos elementos que así de manera muy de bote pronto influyen en la forma en la que la gente participa o no participa. Como les mencionaba al inicio, votar o no votar es en sí mismo una forma de comportamiento electoral, ¿no? O sea, el comportamiento electoral no solo es por quién voto, sino de entrada es si voto o no voto, y ya si decido votar, por qué partido o candidato o candidata decido votar, ¿no? Esta es una cita de John Aldrich, que es un politólogo muy conocido, un gran estudioso de los partidos, y justamente dice, ¿no? Acudir a votar es el acto de participación política más común e importante en cualquier democracia. Creo que difícilmente podríamos estar en desacuerdo con eso. Votar es también un fenómeno menos comprendido y explicado empíricamente que otros actos políticos en los que participan regularmente las y los ciudadanos. Es decir, a pesar de ser tan importante, las interrogantes que tenemos en términos de por qué la gente vota como vota o por qué la gente vota y no vota son enormes. Y bueno, eso también hace que esta sea un área de estudio interesante, ¿no? Si supiéramos todo, pues entonces no sería tan divertido. Bueno, esta tabla lo que muestra, o este gráfico lo que muestra, es la participación electoral en elecciones para diputados federales a nivel nacional de 1994 a 2018 en México.
¿Qué es lo que quiero mostrarles? Bueno, uno, normalmente escuchamos ¿no? que la gente dice que en México hay muy baja participación. Y eso no es cierto. Es una apreciación que tenemos porque vemos que la participación es del 53%, qué catástrofe, la mitad de la gente no votó. Bueno, sí, efectivamente, la mitad de la gente no votó, pero si comparamos el caso mexicano con muchas de las democracias desarrolladas, en realidad no vamos a ver que México tenga una participación deficiente. En realidad, vamos a ver ahorita más adelante cuáles son algunas de las variables que inciden más en la participación, pero bueno, lo que les puedo decir es que tiene una participación promedio en aquellas democracias que no tienen voto obligatorio o tienen voto obligatorio sin sanción. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Obviamente, cuando hablamos de falta de participación, decimos que es perjudicial para la democracia porque mina la legitimidad de los procesos electorales, porque pone en evidencia que no todos los grupos de la sociedad están representados, porque mostraría que tenemos una cultura política poco vinculada con las normas democráticas, pero insisto, el hecho de que México tenga un problema serio de participación electoral no es del todo cierto. Lo que sí es cierto es que la participación electoral en México se comporta de manera cíclica y de manera diferenciada. Es decir, dependiendo del tipo de elección, la gente vota más o vota menos. Así como mencionaba hace un momento que dependiendo del tipo de elección, si era legislativa o ejecutiva, la elección era más partidista o menos partidista, lo mismo sucede en términos de participación. Las elecciones presidenciales generan más participación, las elecciones intermedias federales generan menos participación. Esta tabla considera datos de las elecciones de diputados federales justamente porque no tenemos elección presidencial cada 3 años, sino cada 6. Y entonces, el usar los datos de la elección de diputados federales en elección presidencial y en elección intermedia me permite tener ¿no? mucho más información sobre cómo participa la gente. Y entonces, lo que pueden ver aquí es que en 1994, cuando todavía no se había consolidado el proceso de transición, al menos no la transición electoral, la participación era alta, pero a partir de 1997 empieza a bajar. Un elemento que me parece que sí es importante es que, como pueden ver, no, empezamos con 94, que es presidencial, tiene más alta participación, vamos a 97, que es intermedia, y baja. Vuelve a subir en el 2000, vuelve a bajar en 2003. Vuelve a subir en 2006, vuelve a bajar en 2009, y así se comporta, ¿no? Por eso digo que es diferenciada en términos del tipo de elección, legislativa o ejecutiva, y es cíclica porque siempre regresa, ¿no? Se van moviendo. Ahora, en México empezamos a observar una baja en la participación electoral a partir de 1997. Esta participación llega al punto más bajo en el 2003, o sea, la peor participación electoral que ha tenido México desde que hay registro es la elección del 2003, que coincide que es una elección legislativa, pero aparte, no, bueno, hay muchos factores que no me voy a meter ahorita a discutir, pero a partir de 2009 empieza a crecer la participación. Si ven, en 2003, el 2009 tiene más participación que 2003 y el 2015 tiene más participación que 2009. El 2012 tiene mucho más participación que 2006 y el 2018 prácticamente tiene la misma participación que 2002. Ese es otro mito que hemos estado oyendo en los últimos 2 años. El resultado de la elección presidencial de 2018 se debió a que muchísima más gente salió a votar. No es cierto. O sea, sí salió a votar más gente en términos de números, porque había más gente en 2018 que en 2012, pero en términos porcentuales, votó, no, ahí es 0.4, me parece, de diferencia. O sea, 0.04% de diferencia entre la participación que hubo en la elección de 2012 y 2018. Pero bueno, entonces, digo, nada más para avanzar rápido con tenemos una participación cíclica y diferenciada. A nivel subnacional, es decir, en las elecciones de los estados, sucede lo mismo. Cuando hay una elección para gobernador, se incrementa la participación. Cuando solamente se eligen diputados locales, baja la participación. Cuando se eligen ayuntamientos, hay más participación que cuando solamente se eligen diputados locales. ¿Por qué? Porque el cargo ejecutivo jala más. Mientras más cargos hay en disputa, es decir, mientras más sea la bolsa de posibilidades, si se elige
diputados federales, senadores, presidente de la República, gobernadores, más presidentes municipales, entonces hay más participación, porque las y los ciudadanos asumimos que es una elección más importante en la medida en la que hay más cargos que se están eligiendo. Y eso sucede en todo el mundo, ¿no? Digamos, no es un caso solamente en México. Ahora, ¿cuáles son las variables que sí inciden en la participación? Y me voy súper rápido porque ya me pasé creo que 4 minutos. Uno, la obligatoriedad del voto. Si el voto es obligatorio o no. La mayoría de los países en América Latina tienen voto obligatorio con sanción, es decir, si hay elecciones y yo no voto, tengo que pagar una multa o no puedo realizar trámites, digamos, hay algún tipo de sanción por no votar. Aún así, hay países que con todo y la sanción tienen participaciones más o menos iguales que la mexicana, o sea que no estamos tan mal. Entonces, bueno, hay tres posibilidades. El voto voluntario, es decir, la ley no establece que votar sea una obligación. El voto obligatorio con o sin sanción. En el caso mexicano, el voto es obligatorio, la Constitución establece la obligación de votar, pero no hay una sanción por no votar. Entonces, el efecto es igual que si el voto fuera voluntario. Y finalmente, el voto obligatorio con sanción, como se da en Argentina y en buena parte de los países latinoamericanos. Dos, el tipo de elección, que ya lo había mencionado, si es una elección nacional o una elección local, y si es una elección ejecutiva o legislativa, la gente suele votar más en las nacionales que en las locales y en las ejecutivas que en las legislativas. Aquí el punto interesante es cuando se cruzan, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay elección nacional concurrente con elección local y elección ejecutiva concurrente con elección legislativa? Entonces, ahí es donde se empieza a mover la participación. Y finalmente, ¿no? Producto de este tema del tipo de la elección, la concurrencia. Si hay concurrencia completa, es decir, se eligen cargos, no todos los cargos, presidente, la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, o si solamente es una elección en la que concurre la elección de gobernador con la elección presidencial, o, por ejemplo, este año vamos a tener 15 estados que tienen elección para gobernador. El modelo que ha probado generar mayor participación es justo los estados que tienen elecciones para gobernador concurrentes con la intermedia federal. Entonces, ¿por qué? Porque la elección presidencial jala muchísimo la participación, pero normalmente cuando hay elecciones intermedias en las que se elige Cámara de Diputados, la gente no le ve demasiado interés a votar, pero si ese mismo día se eligen gobernadoras y gobernadores, entonces la gente sí sale más a votar. Entonces, no me voy a meter ¿no? tema estadístico porque no viene al caso, pero bueno, hay modelos estadísticos que justamente muestran cómo el peso de la concurrencia, es decir, que las elecciones federales y locales se lleven a cabo el mismo día, es mucho mayor cuando hay elección de gobernador con elección de diputados federales que cuando hay elección presidencial. O sea, la elección de gobernadores jala muchísimo la participación. Y bueno, o cuando no son concurrentes, ¿no? Cuando es una elección en la que no nada más elige o la presidencia de la República o los diputados federales o diputados locales, etc. Y me faltan ya tres láminas de volada. Esta no me voy a poner a describirla porque me voy a tardar mucho, pero básicamente lo que muestra es la participación por entidad de 1997 a 2018. Los estados, las barras blancas son los estados en los que el promedio de participación entre 1997 y 2018 está por arriba de la media nacional. Y aquí encontramos casos bien interesantes, como por ejemplo Campeche, que es, ¿no? En todas las elecciones desde el 97 hasta el 2018 ha tenido participación por arriba de la media nacional. El caso de Colima, que sucede lo mismo. El caso de la Ciudad de México, que tiene alrededor del 75% de los casos en los que la participación es mayor que es mayor que la media. El caso de Querétaro, Yucatán, que son casos emblemáticos. Y estados donde la participación siempre es menor que la media nacional: Baja California, Chihuahua, Durango, Nayarit, Quintana Roo. Y me falta por aquí uno, y Tamaulipas. Entonces, nada más es
¿no? Una muestra, ¿no? Como para que vean cómo la participación en cada uno de los estados se comporta de manera diferenciada. Y bueno, la parte de las variables que inciden, pues ya no va a dar tiempo de meternos, pero bueno, hay una diferencia importante. Y les voy a enseñar ya para terminar estas dos tablas que me parece que son interesantes en términos de esta relación entre concurrencia y participación electoral. Es decir, esta primera tabla lo que nos muestra es el comparativo de participación entre 2017 y 2018. En 2017, 4 estados tuvieron elecciones, y entonces, ¿no? Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz. Y lo que muestra aquí es, la primera columna es la participación que tuvieron en la elección de 2017 y la participación que tuvieron en la elección de 2018 es la segunda. La tercera columna es la diferencia entre la participación de una y otra. La teoría diría que la elección de 2018 habría más participación que la de 2017, porque la de 2018 es la elección federal presidencial, se eligieron todos los cargos, mientras que la de 17 fueron solo algunos de los cargos. Como pueden ver, esto se da en Coahuila, en el Estado de México y en Veracruz. En el caso de Nayarit, hay menos participación en 2018 que en 2017. Y esto tiene que ver, en el caso, bueno, tanto de Coahuila, el Estado de México y Nayarit tuvieron elecciones para gobernador. Y como mencionaba, la elección para gobernador siempre jala la participación. En el caso de Nayarit, donde hubo mayor participación en la elección de 17 que de 18, hay 5.28 puntos porcentuales de diferencia entre la elección de 17 y de 18 en términos de participación. Una de las explicaciones es justamente el tema de la elección para gobernador en 17. Ahora, aquí digo nada más como para que lo vean, creo que aquí lo interesante es que sí se observa poco, pero más o menos una tendencia al incremento de la participación o a quedarse más o menos igual. Pero la siguiente tabla lo que nos muestra son las elecciones que se dieron en 2018 versus, digamos, la participación que hubo en cada uno de estos 5 estados en 2018 versus la que hubo en 2019. Y aquí sí nos encontramos unas cosas bien interesantes, ¿no? Bueno, los estados que se contemplan en esta tabla son las 5 entidades que tuvieron elecciones en 2019. Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. La primera columna es la votación en 2018, la segunda columna es la votación en 2019 y la tercera columna es la diferencia. ¿Por qué va para abajo la diferencia? Porque en todos los casos es negativa, ¿no? Es decir, hubo una disminución importante del voto entre el 2018 y el 2019. La media de participación para 2019 fue del 28.19%. Eso sí es una participación baja, ¿no? Hablar del 50 y tantos por ciento nos pone más o menos en el promedio mundial, pero el 28.19, es decir, ni siquiera 3 de cada 10 personas con credencial para votar fueron a votar. Pero más importante es que la participación para estas mismas 5 entidades en 2018 fue del 57.5. Entonces, la participación en 2019 es casi de la mitad de la que hubo en 2018. Y esto, pues evidentemente muestra cómo la elección presidencial jala, pero en el caso de 2019 nos encontramos un caso especialmente interesante, que es el de Baja California, donde la participación de Baja California tiene una participación del 52.6% en el proceso electoral de 2018 y tiene una participación del 29.9% en 2019, es decir, pierde 22.66 puntos porcentuales. ¿Por qué es especialmente interesante? Diríamos, digo, Quintana Roo perdió casi 40 puntos porcentuales, Aguascalientes 38.4, pero ¿por qué es tan interesante el caso de Baja California? Porque Baja California eligió gobernador. Y como mencionaban, las elecciones para gobernador siempre suben la participación. En este caso, bueno, ¿no? Era un gobernador que iba a estar únicamente 2 años, porque como ustedes saben, en 2021 se elige no sé, se renueva la gubernatura, justo siguiendo con la reforma de 2007 a la Constitución, al 116 de la Constitución, que establecía que todas las elecciones locales se tienen que empatar con los procesos federales.
y bueno, quedaban ya pocos estados. En realidad ahora solo nos va a quedar el Estado de México, que tiene una lógica distinta y que en términos de la Constitución hasta ahora no se ha modificado que se tenga que empatar, pero no, bueno, tuvimos este caso de gubernaturas de 2 años en Puebla, en Veracruz, ahora Baja California, pero una de las variables que podría explicar esta caída tan drástica de la participación es también la competitividad, ¿no? Digamos, entre el más reñidas son las elecciones, se asume, al menos en términos teóricos, que hay más participación. Si muchísima gente, o sea, si la diferencia la puede hacer mi voto, entonces salgo a votar, ¿no? Si la elección está muy cerrada. Y la elección de 2013 en Baja California fue una elección cerrada y la participación fue baja, muy baja, pero mucho más alta la participación en 2019. En el caso de 2019, la diferencia entre el primer y el segundo lugar es abismal, y entonces eso sería una de las posibles explicaciones, además del tema de la concurrencia, para que la participación en Baja California bajara tanto. Y pues bueno, ya no, creo que ya, ahora sí que ya se me acabó el tiempo, pero bueno, pues gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Yo sé que esto fue como súper express, pero eran temas como para 2 años de clase. Muchas gracias, doctora. Y igual, muchas gracias por el tiempo, o sea, por darnos tantos conceptos en tan poco tiempo. La verdad es que fue bastante resumido, pero muy claro, creo. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, pueden alzar la mano y pueden, le damos el uso de la voz. Creo que había una en el chat, había una preguntita, se la voy a leer. Es de María del Rosario. Dice, ¿cómo se basan para determinar para qué partido pueda seguir participando y cuándo sería para cada partido sus porcentajes de votos? No sé si esté clara la pregunta, doctora, o más bien si nos las puedes explicar. Sí, por favor. María del Rosario, si pudieras como abrir tu micrófono y explicarlo mejor, más fácil. ¿Estás por ahí? Y si no mientras, si quieres, Marley, puedes formular tu pregunta. Adelante, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias, buenas tardes a todas. Doctora, muchísimas gracias por tan excelente exposición. Yo soy del estado de Tlaxcala y en Tlaxcala tenemos, aparte de la elección a gobernador, diputados locales, federales y ayuntamientos, la elección a cargos de presidentes de comunidad, que en este caso, bueno, pues es, como bien lo dice usted, al ser una votación más cercana incluso a la sociedad, pues nos permite tener mayor número de participación. A mí me gustaría saber su opinión. En este caso, con las reformas en la ley electoral y la participación femenina al 50-50 que se está dando, y por la misma estructura de la sociedad mexicana, que de alguna manera creo que nos hace falta mucho en el tema de, pues, no tanto de la participación femenina, sino de la aceptación de la participación femenina, porque pues lamentablemente está en la ley, está todo escrito, pero sí nos está costando que incluso las mujeres participen, que incluso los varones también tengan ese ánimo de decir, bueno, pues es una buena candidata, tiene propuesta, tiene trayectoria, o si bien no tiene trayectoria, pero tiene propuesta, etcétera. Me gustaría saber su opinión en esta elección, cómo sería, digamos, o cómo ustedes están valorando la participación política de los hombres ante candidaturas de mujeres. Gracias, doctora. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que es un tema bien complejo, porque efectivamente, a pesar de que la ley establezca la paridad y que ahora incluso 7 de las 15 gubernaturas tengan que llevar candidata mujer, que bueno, de las pocas que ya hay precandidatas, justo están Tlaxcala y Querétaro con candidatas mujeres, y Nuevo León, bueno, precandidatas aún. Sí es, digamos, los partidos están cumpliendo con la regla porque no les queda de otra, pero están cumpliendo con la regla de la manera
que les permita perder menos, ¿no? menos control. Y muestra de ello es, por un lado, sabemos que las mujeres participan menos, pero participan o participamos menos porque estructuralmente tenemos mucho más limitaciones para participar, ¿no? El acceso a la educación es mucho más difícil, la carga del trabajo de los hijos, de la casa, del marido, ¿no? De lo que sea, siempre, a pesar de que se hable de la equidad de género, lo cierto es que, ¿no? Sabemos que nos sigue tocando más a las mujeres y pues bueno, eso dificulta, pero creo que también hay un elemento en términos jurídicos que no ayuda, es decir, la idea de buscar incrementar la participación política de las mujeres se ha dado en dos vías. Por un lado, los países que han buscado modificar condiciones estructurales, como los países nórdicos, por ejemplo, que dijeron, a ver, para que las mujeres participen, entonces tenemos que garantizar que tengan no solo en el papel el mismo acceso a la educación, sino que todas las limitaciones que tienen para poder acudir a la escuela y para poder seguirse formando, se los resolvamos y que, ¿no? Y entonces se fueron generando una serie de políticas públicas desde los años 50 que iban mejorando las condiciones para las mujeres, ¿no? Entonces, los permisos de maternidad, las jornadas laborales, los apoyos con horarios extendidos en los colegios para los niños, bueno, ¿no? Entonces, lo que hicieron estos países fue decir, las mujeres van a empezar a participar porque van a estar en las mismas condiciones que los hombres. El resto del mundo, o la mayor parte de los países, llegamos tarde al tema de la igualdad de género, y entonces lo que se empezó a llevar a cabo fueron estas acciones afirmativas, como son las cuotas y la paridad, ¿no? Es decir, de los 20 candidatos que vas a meter, tienes que meter 30% mujeres y luego 40% mujeres, ¿no? Y llegamos al 50%. Pero eso no resuelve la otra parte. Entonces, si bien la ley, o sea, la idea de las cuotas o de la paridad es una iniciativa que busca acelerar el proceso de acceso de las mujeres a los cargos de decisión en lo que sea, en las empresas, en las universidades, ¿no? Obviamente en la política, pero en la medida en la que no nos resuelve la otra parte, entonces se vuelve muy complicado que las mujeres participemos, ¿no? Porque te dicen, bueno, sí, aquí está tu candidatura, pero de todos modos tienes 3 chambas y tienes que llegar a lavar ropa y cuidar a los hijos, y además si la niña sale despeinada, qué mala madre eres, ¿no? Y bueno, pues creo que a todas nos ha tocado de alguna forma pasar por esto. Entonces, a mí me parece que mientras no le empecemos a entrar a la parte estructural, ¿no? A modificar las condiciones, las cuotas pues son un paliativo, ¿no? Ayudan, pero no resuelven. Y bueno, lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Querétaro en 2015, el Tribunal Electoral decidió que de los 18 municipios, en 9 tenían que presentar candidata, bueno, la lista del ayuntamiento tenía que estar encabezada por una mujer y el 9 por un hombre. ¿Qué pasó? Pues todos los partidos pusieron a sus candidatos, ¿no? A sus gallos en los municipios más grandes, con más recursos, ¿no? En la capital, ¿no? En los municipios, ¿no? Más importantes en términos económicos y políticos, y a las mujeres las mandaron a los municipios con población, ¿no? Con menor población, ¿y a qué mujeres escogieron? Pues todos los partidos hicieron lo mismo, a la esposa del que era el candidato, o a la hermana, o a la hija, o a la prima, ¿no? Porque pues, ellos tenían que tener el control, aunque la eligieran a ella, pero en realidad el que despachaba era el señor. Y además, un elemento mucho más complicado que era, mandaban a las mujeres como encabezando la planilla de ayuntamientos, justamente en los municipios más rurales, con más desigualdad, con mucho menor acceso de las mujeres ¿no? a la educación, etcétera, con muchos más casos de machismo, ¿no? Mucho más arraigado, comunidades indígenas, etcétera. Entonces, pues todavía era más difícil que las mujeres no ocuparan los espacios por mérito, o por lo menos así se veía. Y para acabarla de amolar, cuando los analistas o la prensa se ponía a hacer las evaluaciones de los informes, preguntaba cómo lo habían hecho las mujeres, pero no preguntaban cómo lo habían hecho los hombres.
¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Es una desigualdad estructural que en la medida en la que no se resuelva, pues sí vamos a tener más mujeres en términos cuantitativos, pero no en términos cualitativos. O sea, aunque tengamos un congreso federal o local, el que quieran, con el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres, ¿qué comisiones encabezan las mujeres? ¿Y qué comisiones encabezan los hombres? ¿No? Siempre ahí, en términos cualitativos, es donde más se nota que el tema de las cuotas, si bien sí hace que las mujeres lleguen, no permite que estemos en igualdad de condiciones. Y que las mujeres que llegan tienen una situación mucho más complicada que los hombres que llegan, ¿no? Porque aunque logremos llegar a los espacios, de todos modos, seguimos con todas esas otras limitaciones o con todas esas responsabilidades que tenemos que cumplir sí o sí. Entonces, me parece que el tema es que sí, o sea, que le tenemos que meter a diseñar políticas públicas que generen condiciones de igualdad y no dejar solamente que las cuotas o que las leyes de paridad hagan el trabajo, porque mientras lo sigamos dejando así, vamos a seguir teniendo mujeres en los puestos, pero no hay condiciones de igualdad sustantiva. Y la otra, que además votar por mujeres no implica votar por una agenda de género, ¿no? O sea, sabemos que hay mujeres que tienen, ¿no?, la convicción de que hay que buscar establecer políticas públicas que mejoren las condiciones de las mujeres, pero que también hay muchas mujeres que es un tema que no les resulta importante. Entonces, el que tengamos a las mujeres en los cargos, por un lado, no nos resuelve la parte sustantiva, y por otro lado, tampoco nos garantiza que se estén apoyando o impulsando políticas de igualdad de género. Entonces, pues creo que nos toca seguir trabajando 500 años después, seguirnos peleando porque no hay de otra. No sé si con eso respondí más o menos. Sí, doctora, muchísimas gracias. De hecho, perdón, pero efectivamente, pues coincido en ese tema, ¿no? Puede haber toda la igualdad necesaria, pero sí nos estamos enfrentando a la coyuntura que se da, porque ahora también las sociedades machistas de algunas comunidades lo que dicen, bueno, pues pongan a la mujer que quieran, de todos modos, pues igual y ni votamos. ¿Y qué dicen? Pues vamos, votamos por mi candidato a gobernador, mi candidato a diputado, pero aquí ni votamos. Es más, algunos he escuchado comentarios que dicen, pues me abstengo. ¿Por qué me va a gobernar una mujer? Lamentablemente sí nos ha faltado, digo, no nosotros como tal, pero sí nos ha faltado ese trabajo, ¿no? De tocar realmente la conciencia de los varones en ese sentido. Y perdón, doctora, que me atreva a hacer otra pregunta, pero usted hablaba del voto obligatorio, sin castigo, algo así, escuché, o con sanción, pues. Y Sí, también creo que hay, en México es cierto, pues tenemos la libertad del voto, que es un derecho y una obligación. Sin embargo, en este tipo de elecciones en las que precisamente, digamos, son intermedias, pocas personas, aparte de participar, participan en el tema electoral, que es algo que también desconocemos como ciudadanos. Nos hace falta saber cuáles son las funciones, no solo del funcionario de casilla, sino de todo el proceso electoral, o sobre todo la jornada electoral, porque creo que esa también es una base importante para nosotros cuando nos metemos a este tipo de participación política y social, porque creo que desde ahí también viene la educación electoral o cívico-política que deberíamos de ir teniendo. Entonces, pues sí, yo creo que después lo voy a escribir para que me apoye en ese tema. Muchísimas gracias. Con mucho gusto está mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Doctora, si me permite, aquí nada más dos preguntitas más que hicieron en el chat. Claudia Rodríguez preguntó si tenía algo que aportarnos respecto a las redes sociales que van a ser de mayor importancia por la pandemia, y preguntan también que desde Guanajuato el tema de seguridad les va a afectar no solo a la campaña, sino también a la elección, y que si tiene algún consejo, algún comentario respecto al tema. Bueno, el tema de la pregunta de Claudia de las redes sociales, creo que, bueno, evidentemente las redes sociales llegaron para quedarse. Hemos visto que se han modificado las campañas. A mí lo que me preocupa de las redes sociales es que nos quedamos encerrados en un
pues en una burbuja, ¿no? Cuando no existían las redes sociales, pues no leíamos el periódico, escuchábamos un noticiero, o veíamos un noticiero en la televisión, etc. Y había información de diferentes fuentes, claro. Difícilmente, yo siempre les digo a mis estudiantes de comportamiento electoral que se necesita ser muy masoquista para sentarse a oír el noticiero de algún conductor que me cae gordo, que me parece que dice puras necedades. Pero bueno, aún así, si es mi chamba, pues me pongo a oírlo aunque me haga enojar. Pero teníamos suena paradójico, digamos, ahora tenemos mucho más información porque está por todas partes y antes era muy limitada la información y el control político de la información, pero por otro lado, estamos dándole vuelta y escuchando lo que queremos escuchar, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa con las redes sociales y es el enorme riesgo de las redes sociales, que llegamos a pensar que todo el mundo piensa igual que yo, porque a todos los que sigo en Twitter dicen lo mismo, ¿no? O todos mis amigos en Facebook están en la misma discusión y opinan lo mismo. ¿No? Yo digo que es, bueno, ¿no? En comportamiento electoral, bueno, y en estadística se conoce la falacia ecológica, que es, ¿no? Como todo mundo dice que, entonces eso debe ser, pero todo mundo es mi mamá, mi abuelita y mis 3 hermanas, ¿no? Pero ese es mi mundo y creo que eso se ha potencializado con el tema de las redes sociales y me parece que es bien peligroso, porque nos hemos cada vez abstraído más. En vez de que nos abra la información a leer más cosas, a ser más críticos, a cuestionar más, entonces nos quedamos en la burbuja de lo que nos está llegando. Y así como sucede con el tema de la publicidad, ¿no? Que si llegas a una librería, el celular detecta que estás en la librería y te empieza a mandar información de libros, y si llegas al gimnasio te manda información de bebidas con electrolitos, ¿no? Lo mismo sucede con lo demás, nos quedamos en la misma discusión de la gente que piensa igual que nosotros y cuesta mucho trabajo salirnos de eso. Entonces yo creo pues que tenemos que ser usuarios mucho más críticos de las redes. Creo que este tema de las noticias falsas y demás, justo ¿no? Las redes sociales son un espacio maravilloso para eso, porque ya lo dijiste, ya lo soltaste, la gente lo empieza a reproducir y se vuelve verdad. No, yo recuerdo cuando fue esta noticia falsa de que el presidente Peña Nieto no había pagado los derechos del himno nacional y entonces no lo iban a poder tocar en un partido de México contra Estados Unidos. Yo me acuerdo que llegó mi hijo del colegio y estaba chiquito, haber tenido como 10, 12 años, y llega furioso y dice, ¡ah, es que Peña Nieto es un imbécil! ¿Cómo es posible que no pagaran los derechos del himno nacional? Yo decía, pero a ver, espérate, ¿sí? O sea, ¿cómo que los derechos del himno nacional? ¿Quién te dijo? Pues la mamá de mi amigo que salió en el periódico. Y así nos creemos cualquier cosa. Entonces, yo creo que sí, como ciudadanos tenemos la obligación de informarnos más y que además si participamos en cuestiones políticas, más aún, porque es bien fácil caer en el engaño de las redes, ¿no? No todo lo que producen las redes es falso, como no todo lo que producen los medios oficiales lo es, ¿no? O sea, creo que a los que nos tocó la época pre-redes y post-redes, ¿no? Sabemos que antes las noticias oficiales, pues en automático las descalificábamos porque decíamos, no, pues esa noticia, no, pues porque el gobierno censura y solo nos dicen lo que quieren que oigamos y no sé qué. Y entonces las redes sociales en automático son maravillosas porque ahí sí hay libertad de expresión. Pero hemos llegado al otro extremo, ¿no? En el que nos compramos cualquier cuento que nos dicen las redes sociales. Y bueno, creo que el ejemplo a lo mejor más tonto es, no, llega la cadena de no compres aceite de coco porque te vas a morir, y te pones a buscar en internet y te puedes encontrar cualquier cantidad de artículos a favor, en contra, y los mismos argumentos a favor los usan en contra. Pues eso pasa en la política, ¿no? En todo. Entonces, yo no soy especialmente fan de las redes sociales. Creo que tienen muchas cosas buenas, que hay que aprovechar lo bueno, pero creo que sí tenemos que ser bien críticos con la información porque casi lo recibimos en automático. Y bueno, y con las campañas, evidentemente han cambiado las campañas, pero justo el riesgo de las redes sociales en las campañas es que, es que el tema de la regulación de las redes sociales es bien complicada, porque hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde no. Y bueno,
nomás acordémonos de lo que pasó con Trump hace unos días, ¿no? Y le bloquearon la cuenta en Twitter y entonces los que decían, pero ¿y cómo están violando su libertad de expresión? Y por el otro lado, pues es que estaba llamando a la insurrección. Creo que nos toca ser responsables y críticos, pero bueno, la mayoría de la gente, pues, consume la información de las redes y la consumimos sin ningún filtro. Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener cuidado y bueno, y pues ser responsables con lo que compartimos también nosotros, ¿no? Y el tema de Guanajuato y de la seguridad, bueno, sí, evidentemente es un tema que va a influir en el proceso electoral. Yo diría lo más grave es que yo creo que va a limitar la participación. Mucha gente no va a salir a votar por miedo y eso pues ¿no? Es como un doble efecto de la delincuencia y del crimen organizado, no solamente a lo que estamos expuestos todo el tiempo, sino además ¿no? Estamos de alguna forma perdiendo derechos políticos bueno, y de movilidad y de todo porque pues no se puede, ¿no? Porque estamos siempre en riesgo. Pero creo que también hay que tener cuidado con el uso político que van a hacer de la seguridad de los partidos, ¿no? Bueno, los partidos, los candidatos, las candidatas, los gobiernos de todos los niveles, ¿no? Municipales, estatales, federales, etcétera, porque es ¿no? Al final yo creo que cuando salimos a votar vamos buscando que se resuelvan nuestros problemas o por lo menos los más inmediatos, no solo en Guanajuato, en muchos estados del país, pues seguramente va a ser una de las principales demandas de la ciudadanía y creo que igual que en el tema de las redes sociales, pues es muy fácil que nos estén dando a tole con el dedo, ¿no? Finalmente todos dicen que van a resolver el problema de la seguridad. Creo que si nos ponemos a revisar las plataformas políticas de candidatos de todos los colores y de todos los, para todos los cargos, la seguridad es la prioridad, pero pues al final vemos que eso no sucede, ¿no? Y creo que hay que tomar la información que dan los partidos y los candidatos con cuidado. Desde los estudios del comportamiento electoral se dice que la forma en la que nosotros podemos evaluar el comportamiento, bueno, nuestra decisión, o podemos, uno de los recursos que podemos usar para mejorar nuestra decisión es hacer una evaluación retrospectiva y una evaluación prospectiva. Es decir, no solamente irnos con la finta de lo que nos están ofreciendo las y los candidatos. Además, bueno, creo que paréntesis, esto sirve no solo para las y los votantes, sino también para quienes quieren ocupar cargos. Es decir, no solamente saber qué es lo que me están ofreciendo, que sería esta evaluación prospectiva, sino también una evaluación retrospectiva en términos de quién es la o el candidato, qué ha hecho, cuál es su trayectoria, cómo le fue en el último cargo público que tuvo, qué tanto cumplió lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Y eso de alguna forma nos permite hacer una evaluación más objetiva de lo que nos está prometiendo, ¿no? Si el candidato me viene a prometer que va a resolver todos los problemas del mundo, pero cuando fue diputado en la legislatura anterior no hizo nada y luego cuando fue presidente municipal tampoco y cuando quién sabe qué, ¿no? Entonces, esa forma de cruzar información creo que es algo que las y los ciudadanos tenemos más o menos al alcance. Cada vez hay más observatorios electorales y más plataformas que justo están buscando generar esta información para las y los ciudadanos. Y pues creo que nos toca ejercer el derecho y la obligación de votar siendo críticos y creo que también desde la militancia partidista y desde los espacios, pues también nos toca cuestionar, ¿no? Creo que podemos estar, ¿no? Militar o simpatizar con un partido, pero eso no tendría por qué quitarnos la parte crítica y pues ver en qué medida quienes quieren postularse, no incluso por el partido en el que se participa, pues que sí estén cumpliendo, porque al final del día es la cara del partido, es la cara hacia las y los ciudadanos y pues muchas veces se apropian de las plataformas, candidatas y candidatos que no necesariamente pues tienen como objetivo pues mejorar las condiciones o resolver problemas o establecer, implementar políticas públicas que funcionen, sino más bien es un beneficio personal. Anthony Downs, que es uno de los grandes teóricos ¿no? de la teoría económica de la democracia,
dice que los candidatos y los partidos lo que hacen es, lo que ellos buscan es maximizar su ingreso, ¿no? Su renta, su prestigio y su poder. Si en el camino resulta que ayudan a la gente, no, pues estuvo buenísimo. Pero ese es un subproducto o un efecto no necesariamente deseado de su gestión. Y el ejemplo que ponen como para comparar, dices, por ejemplo, si una compañía automotriz pone ¿no? Saca un coche que tiene unas bolsas de aire más seguras o un cinturón de seguridad que es, ¿no? Que ayuda a que aunque vayas a toda velocidad no salgas volando y no sé cuánto, dice, no lo hacen porque les preocupe muchísimo si la gente se va a matar si se estrella contra un árbol. Lo hacen porque están buscando ganarle el mercado a las otras empresas y entonces maximizar su utilidad y ¿no? su marca. Y dice Downs, los políticos hacen lo mismo. Si en el camino logran hacer cosas buenas, qué bueno, pero su objetivo es individual. Claro, es una de las muchas visiones, yo estoy segura que hay muchas y muchos políticos que hacen eso, pero también hay muchas y muchos políticos que están comprometidos ¿no? Con su entorno, con la sociedad, con el partido, con los ciudadanos y que quieren hacer las cosas bien. Pero creo que nos toca desde la militancia política o desde la ciudadanía o a mí desde la academia, pues ser críticos y no comprarnos. Creo que 500 años después de la conquista nos siguen vendiendo espejitos y los seguimos comprando. Entonces creo que eso pues es parte de ser un ciudadano de a de veras y no, pues no dejarnos manipular porque a veces es lo más fácil, ¿no? Finalmente lo más difícil es buscar la información, enterarnos, leer, cuestionar. Lo más fácil es irnos con la información que nos cae y pues de eso también pues mucho se aprovecha. Muchas gracias, doctora. De verdad, que agradezco mucho que haya aceptado la invitación, que nos haya dado este espacio de compartirnos tantos conocimientos en tan poco tiempo. Me va a permitir compartir mi pantalla rápidamente para compartirle un reconocimiento y agradecerle desde la Coordinación Nacional de Mujeres Lila. Le leo, es la Red Nacional de Mujeres Lila, otorga el presente reconocimiento a la doctora Marcela Ávila Egleton por impartir la ponencia Participación y Comportamiento Electoral, realizada a distancia el 21 de enero de 2021. Bueno, aquí no se alcanza a ver, ya se lo mandaré. Lo firma la Coordinadora Nacional de Mujeres Lila. Y pues muchísimas gracias, doctora. Pues igual hay unos comentarios, todas agradeciendo su participación y los conocimientos que nos compartió. Muchas gracias y que tengan pues, una excelente noche. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Es pues un gusto poder platicar, aunque sea así a distancia. Y pues bueno, estoy a sus órdenes. Cualquier cosa están, Ana Paula tiene mis datos, están en la ponencia y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todas por participar también. Que les vaya gracias. Muy bien. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente ponencia, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todas.